Bueno, pues entonces vamos a revisar el tema de hoy. Nos vamos a adelantar un poquito a las clases, ya que nefropatía diabética pues también lo vamos a ver con calma, pero igual ahorita para ver ver un caso referente a diabetes. Y bueno, tenemos que del 25 al 30% de los pacientes diabéticos en algún momento a lo largo de su vida, pues pueden llegar a presentar algún grado de daño renal. Y aquí pues la característica principal va a ser la presencia de proteinuria. Si ustedes recuerdan en clases anteriores, en casos clínicos que hemos llegado a revisar, pues hemos comentado la importancia que tiene realizar detecciones a través ya sea de la tira reactiva, a través del examen general de orina o bien con la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, que serían como que los tres métodos a partir de los cuales podemos detectar proteinuria. Entonces, en un paciente diabético, generalmente el primer dato, digamos, de daño renal, pues va a ser la presencia de microalbuminuria. Recordar que el paciente pues puede tener niveles normales de urea y de creatinina, pero eso no quiere decir que los riñones funcionen bien. Digamos, generalmente cuando ya tienen elevación de urea y creatinina es porque ya están en un estadio 3 o en adelante. De manera que pues siempre va a ser importante dentro de los estudios que solicitemos a nuestro paciente en el control de consulta, pues el general de orina o bien la tira reactiva precisamente en búsqueda de microalbuminuria. Y bueno, recordar que las enfermedades crónicas son las principales causas de insuficiencia renal. La primera pues va a estar representada por diabetes, seguida de hipertensión arterial. En tercer lugar serían las glomerulonefritis y en cuarto lugar las obstructivas, de la cual pues la hiperplasia prostática que comentábamos ayer pues también es una causa importante de enfermedad renal. Ahora, microalbuminuria, si ustedes recuerdan, pues va a ser una cantidad de proteínas en orina de 24 horas de 30 a 300 miligramos. Entonces, es una cantidad, pues digamos que relativamente pequeña. Y de manera que en ocasiones, si nosotros tenemos un paciente que es diabético, que nunca había tenido proteinuria, microalbuminuria, y de pronto llega a presentarse con un síndrome nefrótico, comentábamos ayer, la proteinuria en rango nefrótico es más de 3.5 gramos en orina de 24 horas, pues como que esto entonces nos haría sospechar o pensar de que quizá nuestro paciente pueda tener una patología agregada. Digamos, lo más común pues es que todo paciente diabético debute con microalbuminuria. Otra vez, menos de 300 miligramos en orina de 24 horas. Y si de pronto como que tiene más de 3.5 gramos, o sea, rango nefrótico, deberíamos de plantearnos la posibilidad de alguna otra glomerulonefritis, de otra patología asociada. Quizá resulta que nuestro paciente es diabético, pero también tiene lupus, también tiene artritis, quizá algún fármaco que esté condicionando el daño renal y que, bueno, en ocasiones tengamos incluso que pensar en la posibilidad de realizar una biopsia renal. Digamos, tenemos pacientes en consulta que a lo mejor acuden ya con 3, 4 de creatinina, pero resulta que tienen 15 años de diabéticos, que hay un mal control metabólico y como que todo el daño renal entonces pudiese estar explicado por la diabetes mal controlada. Pero nuevamente, si ese paciente como que se sale de lo normal, de la evolución típica,
pues entonces tendríamos que evaluar la biopsia renal precisamente para descartar la posibilidad de otras patologías asociadas. Entonces, el caso que vamos a revisar, pues es algo acorde a lo que estamos platicando y donde finalmente pues tendremos que decidir si hay que realizar o no biopsia a este paciente. Entonces, nuestra paciente es femenino de 80 años de edad, es hipertensa de larga evolución, aparentemente bien controlada. Es diabética tipo 2 desde hace 25 años, en tratamiento con antidiabéticos orales. Tenemos que hay un mal control metabólico y hay retinopatía diabética no proliferativa. Generalmente en un paciente diabético, una vez que se presenta nefropatía o daño renal, pues va asociado como que a complicaciones en otros sitios. Por ejemplo, puede haber retinopatía diabética, digamos, es una característica, y por otro lado, los pacientes pueden tener también algún grado de neuropatía diabética. Entonces, esto también es importante considerarlo a la hora que el paciente diabético vemos que hay proteinuria. Y nuevamente, si es que llega a ser importante en rango nefrótico, si ese paciente no tiene neuropatía, si resulta que lo enviamos a valoración por oftalmología y no hay ningún dato de retinopatía diabética, pues como que también pudiera haber la sospecha de que sea otra cosa lo que está condicionando el daño renal. ¿Qué más antecedentes tiene nuestra paciente? Tiene elevación del ácido úrico en sangre, sin síntomas y sin tratamiento. Tiene una anemia secundaria deficiencia de hierro, se encuentra bajo tratamiento con hierro oral. Tiene bocio multinodular normofuncionante y una arritmia cardíaca del tipo fibrilación auricular de varios años que está en tratamiento con anticoagulantes orales. Y a raíz de esta arritmia, pues es que ha presentado varios episodios de insuficiencia cardíaca. Actualmente está bajo tratamiento con apixaban como anticoagulante. De hipoglucemiantes orales tiene metformin, viragliptina, glicazida. Antihipertensivos, pues los sartán, diltiazem, que a la vez pues ayuda también para la arritmia. Tiene furosemide, omeprazol, simvastatina y el hierro, que comentábamos para la anemia. En esta ocasión tenemos que la paciente ingresa por un cuadro clínico de gastroenteritis y de oliguria. A la exploración física la encontramos con una presión arterial normal, tiene edema perimalleolar con fobia bilateral. Entonces, si ustedes recuerdan, este tipo de edema que podemos ver en miembros inferiores y que deja una depresión a la hora de que nosotros presionamos con el dedo, pues se conoce como signo de Godete positivo. Nos habla entonces de que es un edema blando y como que hasta este momento pues sospecharíamos entonces de que es de origen renal. Tenemos que revisando las notas de la paciente, el expediente clínico, tenemos que ella manejaba una creatinina normal de 0.7 miligramos por decilitro. Si recordamos otra vez, los valores normales de creatinina son de 0.5 a 1.2. Y el examen general de orina, en las consultas anteriores, pues tenemos que ha estado normal y el sedimento urinario está normal. Entonces tenemos que al menos previo al ingreso, pues como que la función renal de la paciente se encontraba normal. En esta ocasión que ella llega por gastroenteritis, entonces encontramos que llega a presentar un deterioro de la función renal, donde la creatinina sérica pues llega a subir hasta 3.4
Y en este caso, pues digamos que la sospecha sería de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Este tema todavía no lo vemos, insuficiencia renal aguda, pero ¿por qué es aguda? Porque teníamos una creatinina normal y en esta ocasión, unos meses después, pues llega muy elevada. Aparte, pues tenemos el antecedente de que hay una gastroenteritis, hay vómito, hay diarrea, hay deshidratación, que nos hace pensar entonces de que es agudo y que probablemente es prerrenal. De manera que pues se inicia tratamiento administrando líquidos, administrando soluciones parenterales y tenemos que la creatinina pues mejora bastante hasta llegar a disminuir a 1.7. Entonces, de acuerdo a esto, pues aparentemente sí corresponde a una insuficiencia renal aguda, prerrenal. En este primer internamiento, bueno, aparte de que llegó con la creatinina de 3, con los líquidos disminuye a 1.7, tenemos también estos estudios de laboratorio, donde encontramos triglicéridos de 227, proteínas de 5.2, albúmina de 2.8, una hemoglobina de 10.7 gramos, un volumen corpuscular medio de 76 y una ferritina de 39. El examen general de orina, tenemos que nos marca proteinuria de 4 cruces, hay indicios de hemoglobina, hay de 1 a 3 eritrocitos por campo, de 4 a 8 leucocitos por campo, sodio en orina de 34. Tenemos que se realizó un ultrasonido renal Doppler, el cual fue normal. Y ya que la paciente presenta una mejoría tanto clínica como de los estudios de laboratorio, vimos que hay una disminución en la creatinina, pues es dada de alta. ¿Qué les llama la atención a ustedes de estos estudios, de estos laboratorios que presentamos aquí? Del perfil de lípidos, de la hemoglobina y del general de orina. Pues pareciera tener una dislipidemia, bueno, en el del laboratorio de la primera parte, pareciera tener una hipercolesterolemia leve porque está un poco arriba de 200. Hipertrigliceridemia. Ajá. Bajo de Elevación de 80. los triglicéridos, ¿qué más? Una anemia porque como grado 1 y microcística, porque está en 76 el volumen corpuscular medio. La anemia que desde un inicio pues nos comentaban como antecedente de la paciente, los triglicéridos altos, ¿qué más? Y pues la hipoproteinemia y la hipoalbuminemia también están un poco de Están importancia porque pues, disminuidas las proteínas y Está la perdiendo albúmina. bastantes proteínas, ¿no? Ajá. ¿Qué sí, más? de en el caso del De este general de orina, ¿qué les llama la atención o qué sería anormal? la proteinuria, pues consecuencia ahí de que estamos viendo que lo está perdiendo pues por orina. Y los leucos por campo, estamos viendo muchos leucocitos por campo. Bueno, arriba de 5 sería ya normal. No es una cosa exagerada, pero bueno, están un poquito aumentados. Bueno. Entonces, ya que nuestra paciente pues presenta tanto mejoría clínica como de estudios de laboratorio, pues es dada de alta. 15 días después, tenemos que acude nuevamente al servicio de urgencias. En esta ocasión, acude por ataque al estado general, por presentar dificultad respiratoria, incremento en el edema y oliguria desde la última semana.
Además de que persiste con diarrea, pero ahora se agrega también rectorragia. Volvemos a reinterrogar a la paciente y en esta ocasión pues nos comenta acerca del consumo de ibuprofeno de 600 miligramos de 2 a 3 veces al día, al menos en los últimos 3 meses. ¿Qué les parece esta información? Que podría estar teniendo alguna hemorragia en tubo digestivo por la ingesta crónica de AINES. Uh-huh. ¿Y qué más? Y también, pues, posible daño renal, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, al igual que cualquier medicamento, pues va a tener efectos secundarios. Aquí sí vemos en esta paciente, pues incluso la dosis de ibuprofeno es pues demasiado alta. Son 2 a 3 pastillas diarias y por 3 meses. Entonces, esto a nivel renal, pues puede ocasionar algo que se llama nefritis tubulointersticial y que pues es un tipo de daño precisamente provocado por antiinflamatorios, por analgésicos, por antibióticos. Y por otro lado, pues sabemos también que este tipo de medicamentos pues son muy irritantes a lo que es el estómago y que entonces pudiese también condicionar sangrado de tubo digestivo. Uh-huh. En esta ocasión, 15 días después, si ustedes recuerdan la primera vez, pues la presión arterial estaba normal y el edema como que era muy leve, únicamente a nivel de tobillos. En esta ocasión, pues la paciente llega con una presión arterial elevada de 168/76, llega con edema generalizado, de hecho tiene ingurgitación yugular. A la auscultación pulmonar, pues encontramos estertores crepitantes vivasales, hay sibilancias y tenemos que el edema pues ya se encuentra hasta las rodillas, ya está aumentado. Diego, si utilizáramos la clasificación anterior de hipertensión arterial, la que comentábamos el día de ayer, ¿qué hipertensión, qué tipo de hipertensión tendría nuestra paciente? Pues nos comentó que siempre teníamos que tener en cuenta la que estaba mayor. Entonces, por ejemplo, sería 168, pues ya es hipertensión de tipo, bueno, en estadio 2. Ajá. De acuerdo a la Bueno, sí, nueva clasificación, sería hipertensión estadio 2, por la sistólica que ya está en 168. Y de acuerdo a la clasificación anterior que comentabas tú el día de ayer, ¿qué tipo de hipertensión tendría nuestra paciente? pues en ese caso sería sistólica aislada, ¿no? Porque Exactamente. la diastólica pues Ajá, está normal. exactamente. Aquí sí hablaríamos de una sistólica aislada porque la diastólica está normal. Entonces, este es un tipo de hipertensión que vamos a ver con mucha frecuencia en pacientes renales cuando tienen edema importante o que están en estado de anasarca. En pacientes con insuficiencia cardíaca que también están muy edematizados, pues también la podemos observar. Y la causa precisamente de que la sistólica esté tan alta y la diastólica normal, pues es el edema, la retención de líquidos, el aumento, digamos, en el gasto cardíaco. De manera que si nosotros pues damos un tratamiento para quitar el edema, pues la presión arterial sistólica pues va a bajar a lo normal. De manera que los antihipertensivos que digamos que son de mayor utilidad o que son de predilección, cuando tenemos este tipo de problema, pues serían los diuréticos, precisamente para bajar el edema. Entonces tenemos que en este ingreso, pues la paciente llega complicada, llega hipertensa, llega en estado de anasarca, ya con dificultad respiratoria, como ya comentábamos, con sangrado de tubo digestivo. Si ustedes recuerdan, pues la creatinina en el primer ingreso había llegado en 3, después de corregir con líquidos había bajado a 1.7
y pues ahora encontramos que está en 4.9, está todavía más elevada. Tanto proteínas como albúmina están más bajos, proteínas en 4.7, albúmina en 2.3. Tenemos un colesterol de 242, triglicéridos de 208, hemoglobina de 11.7, leucocitos de 8.700 y bueno, tenemos aquí la diferencial. 14% de linfocitos, 69% de neutrófilos y 5.1% de eosinófilos. En el general de orina, pues encontramos nuevamente la presencia de proteinuria de 2 cruces. Tenemos hemoglobina de 2 cruces también, de 15 a 20 eritrocitos por campo, de 80 a 100 leucocitos por campo. Hay bacterias, el sodio en orina está en 28 y al realizar la proteinuria, las proteínas en orina de 24 horas, encontramos que está por arriba de 10 gramos. Dante, ¿podríamos hacer algún diagnóstico con estos estudios de laboratorio y con la clínica de la paciente? Pues está teniendo una hiperfiltración, pero eso se podría explicar por el mal control metabólico que tiene, ¿no? Bueno, sí, la diabetes, digamos que en una etapa 1 se caracteriza por hiperfiltración glomerular. Y bueno, lógicamente que el daño renal pues va a ser, también se puede presentar si hay un mal control metabólico. Con estos estudios, ¿podríamos tener algún otro diagnóstico en nuestra paciente? Con lo que vemos en el general de orina, con la proteinuria de más de 10 gramos, con el estado de anasarca, con la hipertensión. Por ejemplo, la proteinuria de más de 10 gramos, o sea, pues mayor a 3.5 ya nos habla de un síndrome nefrótico, ¿no, doctor? ¿Qué otras Y, características debe tener el síndrome nefrótico, aparte de la proteinuria? bueno, no, el sodio en orina está normal. Pues que, por ejemplo, tanto leucos como eritrocitos ya están muy elevados en Pero orina. clínicamente, ¿qué otras cosas debe tener el Ah, síndrome nefrótico, aparte de la proteinuria? mm, Clínicamente, pues el edema, ¿no? El edema ya más generalizado. Ujú. Em, Y la hipertensión, que es como similar al caso que revisamos ayer, que comentamos que como que había sospecha de síndrome nefrótico por el edema, la hipertensión y la proteinuria. En este caso, pues la proteinuria sí es mayor de 3.5 gramos, entonces es un síndrome nefrótico. Entre más severa sea la proteinuria, el edema también va a ser más severo en nuestro paciente y la hipertensión va a ser un poco más difícil de controlar. A la vez, ya que la proteinuria es tan severa, pues vemos que va a disminuir la albúmina en sangre, precisamente porque se está perdiendo mucho a nivel urinario. Y por otro lado, entre más severa sea la proteinuria, pues el hígado va a tratar de compensar como que formando proteínas para tratar de elevar la albúmina en sangre, pero en este caso pues son proteínas, digamos, de mala calidad. Serían lipoproteínas, apolipoproteínas, y es por eso que vamos a ver elevado el colesterol y los triglicéridos. Entonces tendríamos un síndrome nefrótico. ¿Qué más les llama la atención del general de orina? ¿O qué más es anormal? La hematuria y la la bacteriuria. bacteriuria. La bacteriuria, la hematuria.
Muy bien, los leucocitos pues también aquí están exageradamente altos. Se realizó proteínas de Benz-Jones, que en este caso pues son para descartar la posibilidad de mieloma, la cual está negativa. Se realizó medición de inmunoglobulinas, niveles séricos de complemento, que en este caso los niveles de complemento pues sirven para descartar la posibilidad de infecciones o bien de enfermedades inmunológicas. En este caso están normales. Se realizó también los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA, que son para vasculitis, antimembrana basal glomerular, factor reumatoide, los cuales son negativos, y serologías para VIH, hepatitis B y hepatitis C, que ya habíamos comentado el día de ayer, que pues se pueden relacionar con algunas glomerulonefritis, y en este caso pues también están negativas. Durante la hospitalización de la paciente, pues observamos que hay un deterioro progresivo de la función renal, llegando la creatinina hasta un nivel de 6. La paciente permanece en anuria, no hay respuesta a diuréticos intravenosos, por lo que continúa en estado de anasarca, y de manera que es necesario realizar la terapia de sustitución renal, de hemodiálisis. En pacientes agudos, como en este caso, varían las indicaciones para iniciar terapia de sustitución renal. No son las mismas que para aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Y generalmente aquí nos basamos en la sintomatología de los pacientes y sobre todo en los volúmenes urinarios. Cuando ya están en anuria, digamos por más de 6 horas, por 12 horas, y que no responden a diuréticos, pues tenemos que empezar la hemodiálisis. Puede ser que ahorita a lo mejor su nivel de creatinina está normal en 1, pero si ya son 24 horas que no orina, pues lo más seguro es que mañana ya va a estar en 2 o en 3, precisamente porque no está eliminando estas toxinas. Por otro lado, un paciente crónico, digamos alguien que está acostumbrado a tener niveles de urea elevados de 160, de 180, de 200, pues en muchas ocasiones puede estar asintomático. En cambio, el agudo, que todo estaba normal y resulta que en 3 días ya trae 100 de urea, pues a lo mejor no está todavía tan alto, pero para él va a ser anormal, y de manera que incluso puede tener ya síndrome urémico, encefalopatía, aun cuando no esté en esos niveles tan elevados. De manera que la hemodiálisis, pues otra vez la terapia tendrá que ser diferentes indicaciones que un crónico. En este caso, pues la paciente iniciamos hemodiálisis. Revisando nuevamente el caso, tenemos una paciente que aunque tiene 25 años de ser diabética y con un mal control, un muy mal control metabólico, con retinopatía diabética y otras comorbilidades como la hipertensión, el bocio, la anemia, la arritmia cardíaca, pues tenemos que en la consulta siempre ha demostrado una función renal normal. Nuevamente, una creatinina de 0.7, un examen general de orina normal, un sedimento urinario normal. Posterior a presentar una gastroenteritis, pues llega a elevar niveles de azoados, que mejora, digamos, parcialmente con la restitución de líquidos. 15 días después, pues se presenta con ataque al estado general, con dificultad respiratoria, con sangrado de tubo digestivo, con mayor elevación de la creatinina de 4.9 y que llega a subir hasta 6, ameritando la terapia de sustitución renal.
Tiene el antecedente de consumo a dosis tóxicas de antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, en este ingreso pues llega además con un síndrome nefrótico. Nuevamente, de haber estado normal, pues debuta con un síndrome nefrótico. Si nosotros vemos los laboratorios del primer ingreso, pues vemos que ya presentaba proteinuria importante, elevación también de triglicéridos, sin embargo la presión arterial estaba normal. En esta ocasión pues ya hay un síndrome nefrótico como tal, hay un deterioro de la función renal y tenemos que al menos lo que son los estudios de serologías, los estudios inmunológicos, estudios para mieloma y otras patologías son negativos. ¿Cuál sería nuestra sospecha clínica hasta este momento? El síndrome nefrótico estará ocasionado por la diabetes o habrá alguna otra situación que pueda estar influyendo por ahí. Pues la ingesta de AINES, ¿no? En este caso podría ser también la causa. Más que nada, porque es un proceso agudo y como usted decía, en el caso de que fuera diabetes sería más crónica, ¿no? Digamos, en un paciente diabético, como este caso, de 25 años de evolución con mal control y que tiene retinopatía diabética, que comentábamos en un inicio, que como que también puede ser muy frecuente que veamos acompañado de nefropatía diabética, pues como que todo nos haría pensar a que el daño es por diabetes, pero la evolución de la paciente pues se sale de lo normal. Estamos viendo que en 15 días pues hay un deterioro progresivo de la función renal, elevación muy importante de creatinina, que en un paciente diabético pues como que lo normal es de que pasen años para que llegue a subir la creatinina hasta 6, no en 15 días como en este caso. Y por otro lado, bueno, el antecedente de los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, la evolución también, comentábamos en un principio de que lo usual, lo típico, pues es de que el paciente evolucione con una microalbuminuria. Desde que se está presentando como un síndrome nefrótico, pues como que estamos obligados entonces a descartar otra patología asociada. En el caso de la nefritis tubulointersticial, que comentábamos que es la lesión renal que dan los antiinflamatorios no esteroideos, para fines prácticos, pues es como un tipo de lesión de alergia a nivel renal. De hecho, hay algunos pacientes, hasta en el 30% de los pacientes, que pueden llegar a presentar también lesiones en la piel, como un tipo de rash, precisamente por esta alergia. Entonces, para fines prácticos, pues digamos que la nefritis tubulointersticial es como una alergia por un fármaco ocasionado a nivel renal. De todos los tipos de leucocitos, ¿cuáles son los que vemos involucrados en alergia o los que pueden estar aumentados en alergias? En el asma. Los eosinófilos. Los Eosinófilos. Entonces, en algunas ocasiones podemos ver también como un dato sugestivo en la biometría la elevación precisamente de estos eosinófilos, que también como que apoyarían el diagnóstico, o bien en el general de orina, pues en ocasiones nos pueden reportar también eosinófilos. Entonces, en este caso, bueno, encontramos en la BH que también están un poquito elevados. ¿Qué tendríamos que hacer o qué estudio seguiría o qué le solicitarían a este paciente para corroborar nuestra sospecha, para poder determinar si realmente el daño renal es por diabetes o si es por otra cosa? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues la biopsia, ¿no? La biopsia es la única forma en este caso. Ujú. La biopsia. Es la única manera como vamos a poder entonces ya saber realmente qué está influyendo, qué está pasando con nuestro paciente. Y bueno, la biopsia nos va a servir para tres cosas muy importantes. Una, pues tener el diagnóstico con seguridad. Digamos, hasta ahorita pues sospechamos de una insuficiencia renal aguda, de un síndrome nefrótico y que como que están influyendo los antiinflamatorios. Pero siempre va a ser mejor tener la biopsia y tener un diagnóstico correcto, exacto, que dar un tratamiento de forma empírica. Digamos, vamos más a la segura de qué es lo que le vamos a dar al paciente. De manera que en primer lugar, pues la biopsia nos da el diagnóstico exacto. En segundo, en base a esto, pues el tratamiento ideal. Y en tercero, pues un pronóstico. Por ejemplo, si enviamos en la muestra hay 13 glomérulos y resulta que 10 están sanos y 3 están dañados, pues como que nuestro paciente tiene un buen pronóstico. Pero si resulta que de las 13 células, 13 están dañadas, pues ya el pronóstico como que no va a ser igual de bueno. Aquí incluso tendríamos que replantear si vamos a dar algún tratamiento o no por los efectos secundarios. Entonces, de acuerdo a las guías, digamos que hay de nefrología, todo paciente con síndrome nefrótico, independiente de la causa, pues debe ser biopsiado. Estas guías pues se adecúan, digamos, a cada institución, a los recursos económicos que a veces tenga el paciente. Y a veces cuando tenemos un diagnóstico de diabetes y como que todo apunta a que es por eso el daño renal, pues no necesariamente hacemos biopsia porque implicaría como que un gasto para el paciente, el riesgo aparte del estudio porque es invasivo, tenemos que introducir una aguja al riñón del paciente. Pero digamos, en pacientes diabéticos, como el caso que estamos comentando, que sale de la evolución típica, pues como que sí que estaría indicada la realización de biopsia. Y bueno, aquí vemos una microscopía óptica donde vemos glomerulosclerosis nodular con hialinosis de las arterias, lo cual son lesiones típicas de una diabetes y que se conocen como lesiones de Kimmel-Stiel-Wilson. Entonces, estas son típicas de la diabetes. Pero, además de eso, encontramos tubulitis e infiltrado intersticial por eosinófilos. Entonces, todos estos núcleos que vemos aquí, todos estos puntos oscuros equivalen a núcleos y donde las células que observamos pues son eosinófilos. Si recordamos lo que habíamos comentado anteriormente, de que en una nefritis túbulo-intersticial pues es un tipo de alergia y donde podemos ver en la sangre un aumento en los eosinófilos, podemos ver eosinófilos en la orina, o incluso en la biopsia renal vemos infiltrado también por eosinófilos, pues estaríamos realizando el diagnóstico entonces también de nefritis túbulo-intersticial. Entonces nuestra paciente pues tendría las dos situaciones, tanto daño renal por diabetes como una nefritis túbulo-intersticial, lo más seguro pues inducido por antiinflamatorios no esteroideos, en este caso por el ibuprofeno. De manera que, pues en este caso estamos sospechando otra vez de nefropatía diabética, pero además de que el daño renal está agudizado por una toxicidad farmacológica. ¿Qué tratamiento deberíamos darle a nuestra paciente o cuál sería la primera acción que deberíamos de realizar? Quitarle los AINES. AINES,
pues, Suspender los repetirlo. AINES, ¿verdad? Algo parecido al caso de ayer, mientras no suspendemos como que lo que está ocasionando el daño, a lo mejor por mucho control metabólico, por dar insulina, etcétera, pero si no quitamos el antiinflamatorio, pues vamos a continuar con este problema. Y quizá yendo un poco más allá, pues investigar por qué la paciente está consumiendo como que dosis tan altas de ibuprofeno. Si nada más le decimos suspéndalo, pero no sabemos por qué lo está tomando, lo más seguro es que no nos va a hacer caso o lo va a cambiar por otro antiinflamatorio. Entonces quizá por la edad pues pudieran ser artralgias, a lo mejor cefalea. En muchas de las ocasiones sucede de que el paciente tiene enfermedad acidopéptica, tiene dolor de estómago, pero en vez de consumir omeprazol, algún medicamento de este tipo, pues resulta que consume AINES precisamente para quitar el dolor. Pues lo único que logramos, pues, aunque empeore esa gastritis y pues como en este caso, un sangrado de tubo digestivo. Entonces tendríamos que investigar, interrogar otra vez a nuestra paciente y ver como que por qué está tomando tanto ibuprofeno para también pues tratar de quitar eso, ¿no? De darle un tratamiento integral. En los casos donde tenemos nefritis tubulointersticial por antiinflamatorios no esteroideos y que ya tienen una creatinina de más de 3 o que se manifiestan por síndrome nefrótico, como en este caso, o que hay deterioro de la función renal, pues sí se justifica que demos tratamiento con corticoides. En este caso, prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Generalmente el tratamiento va de 2 a 4 meses y dependiendo de la evolución que va teniendo el paciente, pues vamos disminuyendo también la dosis de corticoides precisamente para disminuir el riesgo de efectos secundarios. Hay que recordar que un efecto adverso de la prednisona pues es la gastritis, el sangrado de tubo digestivo. Entonces, en este caso, pues lógicamente que a nuestra paciente también la tendremos que proteger. Sabemos que ya tuvo sangrado, pues como que para prevenir entonces un nuevo evento. Y bueno, afortunadamente la paciente pues tuvo una buena evolución clínica. En esta gráfica, como pueden ver ustedes, pues conforme va pasando los días del tratamiento con prednisona, vemos que la paciente empieza a orinar, empieza a mejorar los volúmenes urinarios y lógicamente pues empieza a disminuir también lo que es el nivel de urea y de creatinina. Entonces es la ventaja que tienen los pacientes, digamos, cuando logramos diagnosticar la causa de la agudización de la falla renal y que damos un tratamiento de forma inmediata. ¿Por qué? Porque la posibilidad de recuperación de la función renal pues es alta. Y entonces terapias de sustitución como diálisis, hemodiálisis, pues digamos que las podemos suspender en nuestros pacientes. A diferencia de aquellos pacientes que son crónicos y donde hablamos que los tratamientos pues ya son permanentes. En este caso, pues nuestra paciente muestra una buena respuesta, nuevamente empieza a orinar, a disminuir los niveles de urea y de creatinina y por lo tanto pues también la posibilidad de suspender lo que es la terapia de hemodiálisis. Lógicamente al ser alguien agudo pues no requiere trasplante renal, ¿verdad? Porque hay recuperación de la función. Durante su ingreso pues tenemos que la hemoglobina disminuyó hasta 8. Se descartó la posibilidad de hemólisis. Y bueno, se realizó transfusión en nuestra paciente, logrando mejorar el nivel de hemoglobina a 11.6, además de utilizar hierro de forma intravenosa y eritropoyetina. La rectorragia, pues tenemos que desapareció en 2 días.
Y además de los estudios que ya habíamos mencionado, pues se realizó también una tomografía abdominal, esto con la finalidad de descartar neoplasias, de cualquier otra patología, la cual fue normal. Los estudios de coagulación también normales. Y tenemos que se ajustó el tratamiento antihipertensivo. Si recuerdan, pues la paciente ya en la segunda hospitalización pues ya llegó con una presión arterial elevada. Se modificó también el tratamiento, obviamente para buscar ahora sí un buen control de su nivel de glucosa, en este caso pues insulina. Y además lo que comentábamos, el tratamiento con prednisona, y vemos donde después de 2 meses de tener tratamiento con corticoide, de haber tenido 10 gramos de proteinuria, pues disminuye a menos de 1 gramo. Entonces, esto pues es una buena respuesta. Y bueno, pues ya no nos queda la duda de que es algo agudo. De acuerdo a la evolución de la paciente, a lo que ya comentamos ahorita, durante toda la evolución del caso, ¿qué antihipertensivos creen ustedes que son los ideales para esta paciente? ¿O qué fármacos antihipertensivos hubieran empleado ustedes? Recuerden que la presión estaba en 68, creo. 68. 168/76. Pues los diuréticos, ¿no, doctora? Porque eran, bueno, para disminuir el edema y pues esto a la vez nos ayuda a regular la presión. Ujú. Bueno, que Entonces, hubiera sido. habíamos comentado que en pacientes en estado de anasarca, sea por falla renal, por falla cardíaca, la hipertensión pues va a tener un predominio por ser sistólica y que entonces el tratamiento de elección pues es el diurético, ¿verdad? Entonces, diurético. ¿Y qué otro medicamento podríamos combinar con el diurético Un nefroprotector. para disminuir la presión arterial, pero también para mejorar el síndrome nefrótico, el estado de nuestra paciente? Un nefroprotector, un YECA o un ARA2, ¿no? Ajá, muy bien. Tendríamos que dar un IECA, un ARA2, ya que son antiproteinúricos, para también que nos ayude junto con la prednisona, la dieta, todos los cambios que vamos a hacer en la paciente, a disminuir la cantidad de proteínas. Y bueno, en hipertensión arterial sistólica aislada, también los calcioantagonistas son de elección. Más que nada cuando hablamos también de otras causas, por ejemplo, aterosclerosis. Entonces, los ARA2, los calcioantagonistas y los diuréticos son los medicamentos de elección para una hipertensión arterial sistólica aislada. Generalmente en pacientes mayores de 70 años, como que la hipertensión tiende a ser sistólica y esto a veces pues lo consideramos normal por aterosclerosis, porque pues las arterias por la edad pues también ya están como que más rígidas, están endurecidas. Entonces los fármacos de elección pues podría ser el diurético, la hidroclorotiazida, la clortalidona. Si no mejora, pues a lo mejor agregar un ARA2 como los sartán, candesartán, irbesartán, o bien un calcio antagonista como amilodipino, nifedipino, felodipino. Luego, si nosotros queremos dar en este grupo de pacientes como que otros antihipertensivos, por ejemplo, beta bloqueadores, alfa bloqueantes como el prazosin, pues en muchas de las ocasiones, aparte de que disminuimos la hipertensión, la presión arterial sistólica, también bajamos la diastólica. Entonces puede ser que puedan tener síncopes, datos de hipotensión ortostática. Por eso hay algunos fármacos como que preferimos dar ante ciertos tipos de pacientes
Y bueno, en este caso otra vez utilizar el diurético con combinación de IECA y ARA2, pues sería como que una buena idea. ¿Qué otras recomendaciones, aparte de suspender lógicamente lo que es aparte de suspender el ibuprofeno, qué otras recomendaciones le darían a esta paciente también en general? ¿O qué otros fármacos pudieran agregar para mejorar sus condiciones clínicas? Por ejemplo, una recomendación podría ser de que, o una indicación, lógicamente, de que ya no va a tomar antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué otras recomendaciones de ese tipo podríamos hacerle a esta paciente? ¿Qué otras cosas no debería de usar, por ejemplo? Antibióticos, como Antibióticos, entonces no automedicarse, y como que preferentemente cada vez que tenga algún tipo de infección, pues nos avise para nosotros poder orientarle qué fármaco es como que el ideal. Por ejemplo, si esta paciente tuviera una infección de orina, ¿sería buena idea recetarle amicacina? no, No, ¿verdad? O sea, no aminoglucósidos, no amicacina, no gentamicina, porque pues sabemos que son nefrotóxicos y que Ok. a lo mejor a otra vez la llevan a insuficiencia renal aguda, pero ahora ya no se recupera. ¿Qué otras cosas debiésemos de evitarle? la ingesta excesiva de sal, ¿no? Restringir también la ingesta de sal. Deberíamos de modificar la dieta, de momento pues que sea restringida en sodio, que sea restringida en proteínas de origen animal. Entre más proteína consuma, pues más proteína va a excretar en la orina. También la uricemia que tenía, la hiperuricemia leve, Una asintomática. dieta exactamente para disminuir los niveles de ácido úrico. Bueno, sabemos que esta paciente pues no tiene toxicomanías y por su edad pues como que ya sería muy difícil que ahorita se pusiera a fumar, pero recomendaciones generales pues también sería no fumar, no tomar alcohol, no usar drogas. Quizás si fuera un paciente más joven pues como que recalcarle eso, no utilizar medios de contraste que están contraindicados con creatinina de más de 3. Entonces, en esta paciente, pues totalmente contraindicados estudios con medios de contraste. Y bueno, tenemos que entonces lo que ya comentábamos, en este caso la nefropatía o el daño renal secundario a la diabetes sería posible porque son 25 años de evolución y donde ha tenido un mal control, además de que presenta retinopatía diabética. Sin embargo, el hecho de que presente deterioro súbito de la función renal, de que se presente con un síndrome nefrótico y no con una microalbuminuria, pues como que debe de hacernos pensar en otras cosas y entonces realizar la biopsia renal. Ya con el antecedente, digamos, de los antiinflamatorios no esteroideos, pues también como que nos orienta a cierto diagnóstico. Y como ya les comentaba, las guías nos mencionan que todo paciente con síndrome nefrótico, pues debemos de hacer biopsia, independiente que sean diabéticos, hipertensos, que tengan infecciones, etcétera. Pero en muchas de las veces, pues el paciente, sobre todo cuando no tiene derecho a biencia, pues a veces no puede pagar el estudio. Son estudios que pues son caros, sobre todo cuando incluimos la inmunofluorescencia. Entonces es un motivo por los que a veces el paciente no puede realizarse la biopsia. Otro motivo en ocasiones es porque les genera miedo, ansiedad, temor. Y pues hay pacientes que a veces pasan 2 años y hasta entonces aceptan la realización de la biopsia.
Pero otra vez, siempre que en un diabético pues se salga del curso normal, de la evolución normal, pues lo ideal es hacer una biopsia para descartar entonces otro tipo de patologías, otro tipo de situaciones que estén condicionando el daño. Por ejemplo, si en esta paciente no se hubiera realizado biopsia, no se hubiera dado el tratamiento con corticoides, pues de haber sido algo agudo y que tiene posibilidad de recuperación, pues probablemente se hubiera quedado ya en hemodiálisis en forma permanente. Entonces, nuevamente, el hecho de diagnosticar algo que te está causando agudización de la falla renal, pues da la posibilidad de mejorar entonces la función y en determinado momento, pues quitar tanto diálisis como hemodiálisis. Entonces, todos aquellos pacientes diabéticos que no tengan retinopatía diabética, al momento de la proteinuria, como que tenemos que descartar o preguntar para descartar otras patologías. Si la nefropatía diabética aparece antes de que pasen 5 años del diagnóstico. Cuando ya decíamos hay una ausencia de la evolución típica de una diabetes. Hay un debut agudo de proteinuria, no empezó con microalbuminuria, nada más de repente ya tenía más de 300 miligramos, más cuando es un síndrome nefrótico franco, como en este caso. Cuando el deterioro de la función renal es rápido y progresivo. Otra vez, hace 15 días la creatinina estaba bien y hoy llega en 3, pues eso ya no es normal. Y tenemos que interrogar, no nada más acerca de antiinflamatorios no esteroideos, preguntar también acerca de infecciones, preguntar acerca de uso de medios de contraste, en pacientes jóvenes el uso de drogas, preguntar acerca de síntomas o signos que nos hagan pensar de enfermedad inmunológica. Muchas de las veces, pues el paciente puede ser diabético, pero resulta que luego tiene un lupus además. Entonces, también eso lo tenemos que descartar. Bueno, lo que ya comentábamos, datos sugestivos de enfermedad sistémica y cuando hay presencia de hematuria. En un paciente diabético, ya les comentaba, generalmente, o no generalmente, lo primero que vamos a ver afectado en el general de orina, pues es la presencia de proteinuria. En este caso, pues vemos que hay muchos eritrocitos. Entonces, eso también orienta como que a que probablemente hay otra cosa por ahí. En el caso de una nefritis tubulointersticial que es inducida por antiinflamatorios no esteroideos, pues se caracteriza por la presencia de hematuria, como en este caso. Puede haber leucocituria. Si ustedes recuerdan, pues nuestra paciente tenía de 80 a 100 leucocitos por campo. En ocasiones vemos eosinofilia, vemos proteinuria, elevación de la creatinina sérica. Como ya les comentaba, hasta en una tercera parte de los casos, pues puede haber erupciones cutáneas sugestivas de una alergia. Entonces, esto también es importante a la hora que vamos a hacer una sospecha diagnóstica. Por ejemplo, aquí pues podríamos irnos con la finta de que quizá al haber muchos leucocitos, al haber bacterias, pudiese ser una infección de vías urinarias. Entonces, tendríamos que complementar con otros datos, por ejemplo, el nivel del pH, si hay esterasa leucocitaria, si hay nitritos. ¿Con qué estudio de laboratorio podríamos confirmar o descartar la posibilidad de una infección urinaria? El urocultivo. El urocultivo. Entonces, si tenemos la duda, pues cultivo. Si el cultivo está negativo, pero resulta que sigue apareciendo muchos leucocitos, pues tendríamos que pensar en esta posibilidad. Si, por ejemplo,
resulta que estamos dando antibióticos, 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 y resulta que no es una infección, es una nefritis tubointersticial. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar con esos antibióticos? ¿Qué va a pasar con el paciente? No, pues podría causarle incluso más daño renal. Vamos a causar más daño renal. Entonces, siempre que tengamos esa duda o infecciones de vías urinarias que no responden, pues el urocultivo. Si está negativo, pues entonces ya como que pensar en otras posibilidades. Entonces, nuevamente, el síndrome nefrótico en pacientes diabéticos, pues en la mayoría de los casos es secundario a la misma nefropatía diabética, a un mal control metabólico. Sin embargo, en aquellas situaciones donde hay un síndrome nefrótico de rápido desarrollo, si hay hematuria, como en este caso, o bien elevación como que rápida y progresiva de la creatinina, pues debemos de, sospechar de otro tipo de patologías y plantear entonces la posibilidad de realizar biopsia renal, precisamente para confirmar esta posibilidad. Dentro del tratamiento, pues lógicamente hay que retirar los fármacos nefrotóxicos. Ya decíamos, cuando hay una creatinina por arriba de 3 o bien ya un síndrome nefrótico, pues considerar el tratamiento con corticoides. Lógicamente, además de esto, pues tratar las comorbilidades que tiene nuestra paciente, lograr un buen control metabólico, un control adecuado de la presión arterial, tratar la proteinuria con los fármacos que ya comentamos ahorita, IECA, SARA2, podemos dar estatinas también, aspirina a dosis bajas. Y bueno, en el caso de ella, pues tratar también los factores de riesgo cardiovascular asociados. En este caso, la anemia, la arritmia cardíaca, etc. ¿Esta paciente tendría un buen pronóstico o un mal pronóstico? Un buen pronóstico si hace caso de dejarlos ahí. Exactamente. Aunque Acorde a lo que vimos en la gráfica, pues esperamos un buen pronóstico. De hecho, pues respondió muy bien al tratamiento con corticoides. Ya una vez que el paciente va mejorando y va disminuyendo la proteinuria, va mejorando también la hipertensión arterial, el edema, y que como que podemos ir bajando dosis de medicamentos e incluso suspender alguno de ellos. Pero efectivamente tendríamos que suspender los antiinflamatorios y como ya les comentaba, pues investigar la causa del por qué está consumiendo tanto fármaco y dar también un tratamiento para esa patología, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo más que nos falte revisar de esta paciente? creo que no, doctor. Creo que no, doctor. Bueno, en cuanto al pronóstico, pues ya, o sea, yo también como que, bueno, iba a opinar que sí, mientras pues no siga automedicándose la señora y se apegue bien, pues yo pienso que sí, mejoraría bastante. No, Muy pues creo bien. que ya. Tiene un buen pronóstico la paciente, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues este sería el caso del día de hoy. Y entonces, pues nos veríamos el día de mañana con la clase.